Bueno, muy buenas tardes con todos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión número 2 de la clase de hidráulica y neumática. Agradeciéndoles por su puntualidad, pues vamos a dar inicio con este segundo encuentro. Como veíamos el día de ayer, perdón, voy a silenciarle los micrófonos. Como les comentaba, como habíamos conversado un poco el día de ayer, habíamos visto de manera introductoria, pues, un poco sobre la historia de la hidráulica y la neumática, un poco de conceptos generales sobre los mismos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta temática, pues conociendo un poco más acerca de las aplicaciones básicas de hidráulica y neumática y un poco también adentrándonos en las propiedades y las magnitudes que debemos conocer cuando estemos hablando sobre estos fluidos. Por favor, me confirman si pueden ver el contenido que está siendo compartido en sus pantallas. Sí se visualiza. Perfecto. Recordarles que si en el transcurso de la clase tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden dejarlo en la bandeja de los comentarios o pueden alzar la mano para de esta manera poder solventar sus dudas. De igual manera, recordarles que la normativa en la que nos manejamos es de un encuentro, entonces sí les ruego que presten atención porque habrá ocasiones en las que yo les pida que enciendan su micrófono y que interactúen con nosotros. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la clase. Bueno, como comentábamos el día de ayer, pues es importante conocer cuáles son las aplicaciones que nosotros tenemos en cuanto a hidráulica y neumática. Como veíamos en la clase pasada, pues básicamente la hidráulica y la neumática la aplicábamos en el diario vivir muchas de las veces sin darnos cuenta que aplicábamos estos principios. Entonces, comenzando con la hidráulica, pues conocemos que tenemos una mayor cantidad de prestaciones en relación con las prestaciones que se pueden dar con principios de accionamiento neumático. Las principales aplicaciones de la hidráulica pues son en frenos, como vimos el día anterior, pues conocemos un poco que el funcionamiento del sistema de frenos de un vehículo se basa en un principio hidráulico. El líquido de frenos pues es el encargado de accionar el pistón que provocará la disminución de la velocidad del vehículo. También estos principios de hidráulica, pues los vemos reflejados en tractores, en recolectores de basura, en retroexcavadoras y grúas, un poco tomando como referencia el concepto que nosotros manejamos en el día a día, pues cuando accionamos un gato hidráulico, pues nosotros al aplicar una fuerza en la palanca, esta fuerza es amplificada por el fluido hidráulico, lo que generará pues esta amplificación de la fuerza, permitiendo tener diferentes formas de ocuparla. Adicional al enfoque de, por así nombrarlo, en el área automotriz, pues también podemos encontrar aplicaciones en la parte industrial. En empresas o fábricas, pues se utilizan los principios de hidráulica para la ayuda, se puede decir, o el manejo de cualquier elemento, sea este plástico, papel, principalmente para la movilización. Entonces, aplicando los principios de la hidráulica, pues podemos ver cómo estos cilindros pues nos pueden ayudar a tratar de ubicar de una mejor manera los componentes, de igual manera en procesos de manufactura. También podemos ver reflejados estos principios de la hidráulica. También es importante destacar el enfoque hidráulico también se le da para la creación de maquinarias. Como comentábamos el día de ayer, pues tenemos el ejemplo de el gato hidráulico, la prensa hidráulica o los elevadores de accionamiento hidráulico en industria automotriz, lo que de cierta manera nos ayuda, pues, que estas herramientas nos sirvan como método para nosotros realizar diversas acciones con mayor facilidad. Justamente todo esto relacionándolo en qué a el soportar los diferentes volúmenes de peso. También se utiliza principios de hidráulica en máquinas a nivel de minería, como son retroexcavadoras, también como equipos de perforación. Entonces es importante también tener en cuenta que los principios de hidráulica no se enfocan únicamente en el área automotriz.
También podemos encontrar principios de hidráulica en sistemas automatizados. Como comentábamos también como referencia el día de ayer, pues hablábamos de los dispositivos o controladores Logo PLC. Entonces, estos métodos automatizados justamente lo que buscan es suprimir el accionamiento mecánico para que el accionamiento pues sea dado de una manera autónoma. Al referirnos de manera autónoma, pues hablamos de conceptos de electrónica en el cual pues la persona deja de tener control sobre las acciones que se van a realizar. Entonces, como vemos, el concepto o la amplitud de la hidráulica pues es bastante amplia dentro de la industria. Por el contrario, tal vez la neumática tiene un menor porcentaje de aplicaciones, justamente por los inconvenientes que comentábamos de que cuando tenemos un circuito demasiado extenso, pues se va perdiendo presión en diferentes sectores. Entonces, un poco el enfoque que tenemos en hidráulica, pues dentro del campo automotriz, se lo puede ver, pues, justamente como en algunos casos brazos de sujeción, también en las puertas de transporte público, ya que no necesitamos realizar un esfuerzo muy grande y también por la compactación de los elementos, pues nos permiten que en el caso del transporte público, pues cumpla la función de abrir y cerrar las puertas. También lo utilizamos dentro de la industria automotriz en lo que es el área de la chapistería o pintura, pues justamente para accionar las pistolas con las neumáticas con las que nosotros vamos a realizar el proceso de pintura sobre algún vehículo. También es utilizado dentro de la rama de la medicina, específicamente en la odontología, para el accionamiento de diversas herramientas o mecanismos que utilizan este tipo de profesionales. Dentro de otra de las aplicaciones de la neumática también la podemos encontrar en herramientas de limpieza. Obviamente el caso o el ejemplo más claro es el uso de una aspiradora, que justamente podemos encontrar todos los conceptos de neumática en dicho mecanismo. También puede ser utilizada en bombas de accionamiento manual o inclusive en algunos casos también se los llega a utilizar en montacargas. Entonces eso un poco para tener en cuenta que como vemos tanto la neumática como la hidráulica la podemos aplicar en diversos campos. Posterior a ello, perdón, me permiten un momento. Posterior a ello, que ya hemos conocido un poco de las aplicaciones que tenemos dentro de la hidráulica, podemos adentrarnos a conocer un poco de las propiedades de los fluidos. En esta parte, si me permito comentarles que pongamos bastante atención para que podamos entender los conceptos matemáticos que vamos a utilizar. No son conceptos difíciles, son básicamente fórmulas, conceptos específicos que nos ayudarán sobre todo a comprender cómo reaccionan este tipo de fluidos. Entonces, lo que veremos en este punto será un poco definir a qué nos referimos con fluido y un poco la clasificación de los fluidos, dentro de los cuales podemos encontrar a fluidos newtonianos como no newtonianos. Posterior a ello, también pues veremos un poco sobre las diversas propiedades que posee un fluido. Entonces, cuando hablamos de un fluido, hablamos de un elemento que es capaz de acoplarse o de una manera un poco más coloquial, de poder adaptarse al recipiente en el cual se encuentra introducido. Entonces, tenemos claros ejemplos de fluidos como el agua, el aceite, en pasta de dientes, entre otros más, que son fluidos. Pero lo importante aquí es destacar cuáles son los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Cuando nos referimos a fluidos newtonianos, nos referimos a fluidos que su comportamiento en cuanto a la viscosidad pues se ve afectado dependiendo la diferencia de presión y temperatura. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que dependiendo justamente de estas variaciones, pues el líquido, en este caso el fluido, llegará a ser más o menos viscoso.
Un ejemplo dentro del campo automotriz de un fluido newtoniano que utilizamos todos los días, pues es el aceite. ¿Cómo nos damos cuenta de este principio básico de los fluidos newtonianos? Pues podemos tomar como referencia cuando vamos a realizar el cambio de aceite de un vehículo. Si es que el vehículo recién llega a nuestro taller y el motor está caliente, pues obviamente el aceite también estará caliente. Esta diferencia de temperatura provocará que el líquido sea mucho menos viscoso, es decir, que fluya con mucha mayor facilidad. Al contrario de que si esperamos a realizar el cambio de aceite después de unas 3, 4 horas cuando el motor está frío, entonces veremos cómo esta viscosidad aumenta y pues el fluido, valga la redundancia, llega a fluir con un poco, con una cantidad de velocidad un poco menor. Entonces un poco tener esto como referencia cuando nos estamos refiriendo a fluidos newtonianos. Al contrario, cuando nos referimos a fluidos no newtonianos, pues hablamos más bien de fluidos en los cuales la diferencia tanto de temperatura como de presión no llega a afectar su viscosidad. Para que tengan un poco más la idea clara de cuáles son los fluidos no newtonianos, pues nos referimos a casos específicos como la pasta dental, el shampoo, salsa de tomate, por citar un ejemplo. ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Pues cuando nosotros vamos a, por ejemplo, estamos tomando un baño, pues al nosotros utilizar el shampoo y aplicar una presión, pues vemos que tiene una viscosidad establecida. Si es que nosotros calentamos un poco el ambiente, pues podremos notar cómo esta viscosidad no se ve afectada. De igual manera, en la pasta de dientes, cuando nosotros procedemos a cepillarnos los dientes, pues aplicamos una presión y vemos por el orificio o la cavidad por donde sale la pasta de dientes, pues vemos que sale con una velocidad, se podría decir, ya establecida. Si nosotros aplicamos más presión o realizamos una diferencia de temperatura, pues notaremos cómo en este caso la pasta de dientes no llega a verse afectada en términos de viscosidad. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta cuáles son los fluidos newtonianos y en este caso cuáles son los fluidos no newtonianos. Como ven, son elementos que nosotros ocupamos en el día a día y que muchas de las veces pues no tenemos este conocimiento o no recordamos cuáles son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Ahora bien, justamente hablando de la densidad y la viscosidad, pues primero hablaremos un poco de la densidad. ¿A qué nos referimos con la densidad? Pues a la densidad es justamente la cantidad de materia que tiene un determinado, el volumen que tiene una sustancia, pudiendo ser la densidad mucha mayor que uno u otro elemento. Tal es el caso, por ejemplo, que podemos nombrar si sabemos cuál es la diferencia de densidades entre el agua o el aceite o el agua y la gasolina. Entonces, por ejemplo, aquí quisiera la ayuda de Hernán Zambrano. Hernán, ¿tú sabes cuál fluido es más denso, si el agua o el aceite? Parece que Hernán tiene problemas con la conexión. Entonces, por favor, John Vera, ¿me puedes ayudar respondiendo a la pregunta? ¿Cuál crees tú que es de los dos fluidos el que tiene más densidad, el agua o el aceite? Para mí, el agua. ¿No es cierto? El agua es mucho más pesado en relación al aceite, por eso podemos ver que cuando nosotros mezclamos podemos identificar claramente cuál es en este caso el fluido de agua y cuál es el fluido de aceite. Hablando ya un poco en conceptos físicos, ¿cómo podemos llegar a determinar esta densidad? Pues existe una fórmula, la densidad que se maneja con la nomenclatura de la letra en griego rho, que bueno, podemos notar que es parecida a una P. Entonces, para nosotros calcular la densidad será igual a la masa sobre el volumen. Si tenemos estos dos datos, pues podemos calcular la densidad. Entonces, vamos un poco para entender, vamos a tener un ejemplo. El ejemplo nos dice que una sustancia posee una densidad de 5.6 kilogramos por metros al cubo y una masa de 850 gramos. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de esta sustancia?
Hay que tener en cuenta, aunque bueno, un poco adelantándonos, siempre que trabajemos con las magnitudes para estos ejemplos, en algunas ocasiones será importante poder realizar la conversión de las magnitudes. Como podemos ver en el ejemplo, se nos está dando la masa en gramos. Para poder realizar este cálculo, pues siempre tener como consideración que la masa la tendremos que manejar en kilogramos. Entonces, realizaremos la conversión respectiva para obtener el porcentaje de masa en kilogramos, que en este caso será 0,85. Conocemos también que la densidad es de 5,6, entonces el segundo dato también lo poseemos. La densidad es igual a 5,8 kilogramos sobre metros al cubo. Lo que nos sobra, pues, es calcular cuál es el volumen. Lo que debemos proceder aquí es únicamente a despejar la fórmula. Tenemos la densidad, tenemos la masa, lo que nos resta por conocer o calcular es el volumen. Entonces, transformamos la ecuación, entonces nos queda que para calcular el volumen será igual a la masa sobre la densidad de un fluido. Reemplazando los datos, tenemos que el volumen es igual a 0,85 kilogramos dividido para 5,8 kilogramos por metro al cubo. Esto nos da como resultado, pues, que el volumen de esta sustancia será de 0,1465 metros cúbicos. Aquí una pregunta para ver un poco si estamos atentos. Porque si aquí tenemos la medida en kilogramos y aquí también en kilogramos, porque la medida de volumen nos da únicamente en metros cúbicos. Tal vez es una deducción fácil, pero quisiera que me ayuden participando. Así que por favor, Anthony, ¿me puede explicar por qué la magnitud que manejamos en volumen se da únicamente en metros al cubo? O el volumen mismo, porque el volumen ocupa un espacio. Claro, sí, pero un poco en la en el razonamiento matemático. ¿Por qué si tenemos kilogramos y kilogramos por metro al cubo, la medida es únicamente en metros al cubo? Bueno, sería porque Porque es una sustancia. tenemos dos, porque tenemos 2 kilogramos, entonces como son iguales se los tacha y se los descarta y solamente queda el metros cúbicos. Exactamente, exactamente. Eso un poco es lo que quiero jugar con ustedes, a que estén atentos. Y como ven, pues son razonamientos elementales que nosotros debemos un poco manejar. Justamente en estas clases que vamos a hablar un poco más a profundidad, justamente sobre conceptos matemáticos. Muchas gracias por la intervención. Posterior a ello, también cuando estemos hablando de fluidos, pues es importante saber de que en ejercicios, pues nos hablarán sobre magnitud que estará dada en temperatura. Siempre que estemos, que nos hable de temperatura, pues podemos tener diferentes magnitudes de medidas, pudiendo ser estas en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Entonces, hay que tener un poco en cuenta la fórmula de conversión de este tipo de unidades. Si la unidad de medida es en grados Celsius, pues, y necesitamos transformarlo a grados Fahrenheit, aquí tenemos en la parte derecha, pues, todas las transformaciones por si nosotros las necesitamos en posteriores ejercicios. Un poco aquí les dejo con la duda para que sea respondida a la final de la clase. Les dejo un poco para que lo piensen. ¿Cuál es la manera correcta de denominar a los grados Celsius? ¿Es correcto llamarlos grados Celsius o es correcto llamarlos grados centígrados? Eso les dejo como duda y al final de la clase pues veremos cuál de las dos es la respuesta correcta. Entonces un poco para que lo vayan pensando. Por favor. Pero de la orden 68, de la reparación del motor, yo solicitaba... Perdón, un momento. Estoy silenciándoles. Ahora sí, continuemos con la clase. Continuando un poco con las propiedades de los fluidos, otro punto importante a comprender es la energía interna. ¿A qué nos referimos con energía interna? Pues un poco recapitulando, pues tenemos que saber que cada fluido genera o almacena un tipo de energía. En ese caso, lo que nos referimos a la energía interna es básicamente a la sumatoria de la energía cinética total que provoca, en este caso, el fluir de este tipo de líquidos.
¿Cómo nosotros podemos llegar a calcular la energía interna? Pues aquí tenemos la fórmula. Este elemento, pues, conocemos que es la denominación delta, pero en aritmética, pues, lo llamaremos la variación. La variación de U, el U es la simbología de energía interna, entonces sería la variación de energía interna es igual a la variación de Q. Siempre que veamos el símbolo Q, nos estaremos refiriendo al calor añadido de un sistema. Entonces, la variación del calor de un sistema menos W, que quiere decir el trabajo del inglés work. Entonces, para poder calcular la energía interna, debemos tener los datos de la variación de calor menos el trabajo realizado por el sistema. Entonces, un poco para que vayamos recordando pues esta nomenclatura previa que nos ayudará a resolver los ejercicios. Entonces, el ejercicio nos dice calcular la variación de energía interna para un sistema que ha absorbido 2.990 joules y realiza un trabajo de 4.000 joules sobre su entorno. Entonces, tenemos los datos que el calor es de 2.990 joules y el trabajo de 4.000 joules. Aplicamos la fórmula que habíamos comentado anteriormente, reemplazamos los datos y tenemos como resultado que la variación en este caso es de menos 1.010 joules. Aquí un poco la pregunta, quisiera que por favor me ayude César García, ¿por qué estamos dando el valor de trabajo con símbolo negativo aquí en la ecuación? Bueno, buenas noches, ingeniero. Aquí lo que debemos aplicar es la ley de signos. Más por menos, menos. Claro, sí, esa sería una parte parcial, pero la pregunta es, bueno, entendiendo la ley de signos también, ¿por qué aplicamos el valor de joules en negativo? Y como podemos ver en el enunciado, nos dice que el trabajo es de 4.000 joules. Bueno, un poco para que tengan idea, el trabajo aquí lo escribimos en manera negativa porque siempre que realizaremos un trabajo, realizaremos un esfuerzo. Este esfuerzo siempre estará dado de manera negativa. De ahí, obviamente, como dijo César, pues aplicamos la ley de signos más por menos menos y nos da como resultado menos 1.010 joules. Esto nos da como conclusión que el sistema ha disminuido su energía. Entonces, como podemos ver, al existir esta variación de energía interna, pues hemos perdido justamente energía. Continuando con un poco de las propiedades, hablando también un poco relacionando los fluidos también con la termodinámica, puedes comprender un poco de los principios de entalpía y entropía. Como primer punto, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de entalpía? Nos referimos netamente a la cantidad de energía que un sistema gana o pierde en un entorno. Esto quiere decir que podemos tener un aumento o una disminución de la entalpía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un aumento de entalpía? Nos referimos a que ingresa mayor cantidad de energía calorífica pues en un fluido. Al contrario, si tenemos una reducción de energía calorífica, pues obviamente esta propiedad de entalpía también irá disminuyendo. Entonces, un poco para que entendamos cuando empecemos a nombrar un poco los términos de entalpía. Al contrario, la entropía a lo que se refiere o lo que busca normar, pues es el estado de reposo, de desorden que tiene un elemento, sea que el mismo se encuentre en reposo o en movimiento. Al hablar de entropía, perdón, pues nos referiremos a qué tan ordenado se encuentra un fluido. Si vemos que el fluido se encuentra lo más ordenado posible, hablaremos de que su entalpía es menor. Al contrario, si es que las moléculas de este fluido pues se encuentra regado, es decir, con más desorden entre ellos, pues hablaremos que la entropía es mayor. Un poco aquí también una pregunta que les quiero hacer. Por favor, quisiera que José Herrera me ayude. Entre un fluido, hablando entre un líquido y un gas, ¿cuál
tiene mayor entropía y cuál tiene menor entropía? Parece que no tiene problemas con la conexión. Entonces, por favor, Michael, ayúdame respondiendo esta pregunta. Si tenemos un líquido y un gas, ¿cuál tiene mayor entropía y cuál tiene menor entropía? El líquido tiene mayor y el gas tiene menor, ¿verdad? Ah, no, sería al revés. El gas Exactamente. tiene mayor y el líquido tiene menor. Eso, justamente como porque conocemos pues el vapor, el gas pues es capaz de poder expandirse en el lugar donde está transitando. Entonces, lo que nos acaba de mencionar el compañero pues está correcto. Un poco para que tengamos en cuenta más que todo la manera o el comportamiento de las moléculas de estos dos tipos de fluidos. Otro punto que es importante a tener en cuenta es el poder realizar cálculos sobre el peso específico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de peso específico? Por favor, una persona me parece que está con el micrófono encendido. Perdón, a lo que nos referíamos con el peso específico es a la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Para poder calcular el peso específico, tenemos la nomenclatura epsilon del alfabeto griego. Cuando veamos el símbolo epsilon, pues nos estaremos refiriendo al peso específico, y el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Esto, un poco desglosando la ecuación, pues tenemos que es igual a, bueno, W minúscula, que es el peso ordinario dividido para el volumen. Aquí tener en cuenta y no confundir el peso ordinario con el trabajo. El trabajo es con la nomenclatura de una W mayúscula. Entonces, despejando la ecuación, tenemos que el peso específico es igual a la masa por la aceleración de la gravedad sobre el volumen. Un poco aquí, recuérdenme por favor, Jamie Peñafiel, ¿cuál era la fórmula para calcular el caudal, perdón, la densidad de un fluido? Parece que Jamie tiene problemas. Por favor, Santiago, ¿nos puedes recordar cuál era la fórmula para calcular la densidad de un fluido? Masa sobre volumen, ingeniero. Exactamente. Entonces, podemos obviar esta parte de la ecuación, lo que nos dará como resultado que el peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, dependiendo de la cantidad de datos o información que nosotros tengamos, pues podremos utilizar cualquiera de las ecuaciones, únicamente la densidad por la aceleración de la gravedad, o por el contrario, podremos aplicar solamente el peso ordinario sobre el volumen. Un poco para que tengamos en cuenta que podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. El ejemplo nos dice el enunciado: si una sustancia de 350 newtons de peso es depositada en un recipiente cuyas medidas interiores son las siguientes, ¿a qué nos referimos con la B, la A y la H? Pues es nomenclatura trigonométrica que nos habla del área, la base, y la H, la altura. Entonces tenemos estos datos y lo que nos pide el enunciado es determinar el peso específico. Entonces, lo primero que debemos empezar por hacer es calcular el volumen. Entonces, ¿a qué es igual el volumen? Un poco recordando conceptos de la escuela, a el área por la base y por la altura. Entonces, únicamente lo que procedemos es a multiplicar los valores que tenemos y nos da como resultado 27,89 metros al cubo. Una vez que tenemos el volumen, pues podemos continuar y reemplazarlo en nuestra ecuación. Entonces tenemos como resultado que el peso específico es igual al peso ordinario, 350 newtons, dividido para el volumen, que es 27,89 metros al cubo,
lo que nos da como resultado que el peso específico es igual a 12,55 newton metros al cubo. ¿Cómo lo ven? Son ejercicios, son conceptos sumamente sencillos. No nos podemos asustar tal vez de que vamos a utilizar ecuaciones difíciles para poder determinar estas magnitudes. Continuando un poco con la presentación, pues el siguiente punto a topar es conocer un poco de las magnitudes empleadas en la hidráulica y en la neumática. Básicamente lo que vamos a aprender aquí es un poco de manera introductoria las magnitudes y las unidades de medida en la que debemos trabajar siempre que realicemos este tipo de ecuaciones. Un poco entender las magnitudes que se trabaja cuando hablamos de presión, de caudal. También aprenderemos un poco de los principios físicos como es las leyes de Pascal, la ley de continuidad y también un poco de manera superficial aprenderemos los principales parámetros del teorema de Bernoulli. Entonces, como nosotros conocemos, siempre que tengamos que medir algún elemento, tendremos que utilizar alguna magnitud. Por ejemplo, cuando hablamos de un líquido, por ejemplo, el aceite lo podemos medir en litros o en galones. Si es que hablamos de presión, podemos estar hablando de PSI o bares. Entonces, un poco lo que queremos en este punto es aprender y recordar las diferentes magnitudes que nosotros debemos manejar y con las que trabajaremos siempre que tengamos algún asunto relacionando en cuanto a hidráulica y neumática. Un poco las consideraciones que debemos tener en cuenta es de que siempre debemos manejarnos cuando hablemos de longitud, la unidad de medida deberá ser en metros. Siempre que hablemos de masa, la unidad de medida deberá ser en kilogramos. Eso nos recuerda un poco a los ejercicios cuando veíamos que la unidad de medida nos la daban en gramos y teníamos que transformarla a kilogramos. El tiempo, de igual manera, siempre lo debemos manejar en segundos. Si es que nos dan en minutos o en horas, también deberemos realizar la transformación respectiva. Y la temperatura, pues, para fines académicos o científicos, pues la mayoría de las veces nos pedirán que los datos estén reflejados, sea en grados Kelvin o por el contrario en grados Celsius. Para la temperatura, pues como conocimos con anterioridad, pues sabemos cuáles son las fórmulas que debemos realizar para realizar este tipo de transformaciones o aproximaciones. Un poco siguiendo con el curso, pues sabemos que la primera magnitud que debemos conocer es la presión, ya que tanto en neumática como en hidráulica manejamos el concepto de la presión. ¿A qué nos referimos con la presión? A la fuerza de un fluido que tiene en una determinada área. Entonces, ¿cómo calculamos la presión? Pues la presión es igual a la fuerza sobre el área. Siempre que realicemos estos cálculos, pues tendremos como resultado la unidad de medida será en newton sobre metros al cuadrado, justamente como una de las... Le interrumpo, no se avisora su pantalla, se quedó en gracias. Perdón. Vamos a ver qué sucedió. Listo, y me confirman si están viendo la pantalla. Perfecto, ahí sí está. Listo, muchas gracias por la información. Entonces, bueno, un poco como les comentaba, pues tenemos que tener en cuenta que siempre que hablemos de conceptos de hidráulica, pues debemos manejar estas 4 magnitudes fundamentales. Siempre que hablemos de longitud, pues hablaremos en la unidad de medida en metros. Siempre que hablemos de masa, la unidad de medida será kilogramos. En cuanto al tiempo, la unidad de medida será en segundos. Y en temperatura, pues un poco dependerá del tipo de sistema de medida que estamos utilizando. Podrá ser en algunas ocasiones en grados Kelvin o en grados Celsius. Como conocimos anteriormente, pues la transformación o aproximación de un tipo de medida a otro, pues es relativamente fácil utilizando justamente pues las fórmulas de aproximación. Les comentaba que para nosotros poder calcular la presión, basta con tener información de la fuerza sobre el área del fluido. Siempre que realicemos este tipo de cálculos, pues el resultado lo veremos reflejado en newtons por metros al cuadrado.
Lo que deberemos proceder así es obviar Newton metro al cuadrado por el porcentaje en pascales. De ahí, dependiendo la extensión de decimal, pues podemos obviarlo y transformarlo de pascales a kilopascales. De igual manera, tenemos aquí la tabla de conversión con las diferentes unidades de medida. Muchas de las veces con fines estudiantiles, teóricos, prácticos, pues se dará la presión pudiendo ser estos en ATM, que quiere decir atmósferas de presión, pulgadas de mercurio, PSI o bares. Entonces, dependiendo de la unidad de medición y la unidad de medida que se pide en el problema, pues nosotros podemos realizar el proceso, de conversión dependiendo de las indicaciones que nos vengan dado en los diferentes problemas. Un poco continuando, pues justamente hablando de la presión, es importante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de presión, sea esta presión absoluta, presión atmosférica o presión manométrica, y de igual manera saber cómo podemos llegar a poder tener un valor referencial sobre cualquiera de estos tipos de medidas. Como primer punto, cuando estemos hablando de presión absoluta, nos referiremos al vacío perfecto o al vacío que existe en un determinado circuito. Entonces, ¿con qué medimos la presión absoluta? Pues mediremos con la ayuda de un vacuómetro. El vacuómetro es un tipo de manómetro, un poco redundando aquí, que lo que nos ayuda es a medir justamente el porcentaje de vacío que tenemos en un circuito. De igual manera, cuando estemos hablando de presión atmosférica, pues hablaremos de la presión que tenemos en el medio ambiente. Si tenemos diferencia de presión a mayor o menor altura, para esto utilizaremos una herramienta denominada como barómetro. Y por último, cuando hablemos de presión manométrica, obviamente estaremos hablando de la presión que medimos con la ayuda de un manómetro. Un poco, si es que tenemos algo de experiencia en sectores industriales, pues algunas de las veces, pues en sistemas de automatización, pues se busca suprimir los manómetros por otros elementos de medición, como son los transmitters. Aquí hay que tener en cuenta y leer un poco la nomenclatura, ya que algunas de las veces podemos encontrar que estos transmitters o medidores electrónicos de presión pueden estar con la denominación de PSI o PSIG. Cuando hablamos de de presión PSI, pues hablamos de la presión normal. Y cuando hablamos PSIG, pues estamos hablando de una presión manométrica, es decir, de que vamos a tener una medida referencial justamente por medio de un manómetro. Cuando se utiliza este tipo de mecanismos, pues electrónicamente, pues lo que se hace el cálculo es de realizar una resta de la presión absoluta y la presión atmosférica. Así que si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de participar en algún proyecto de automatización que tenga que ver con presiones, pues tener en cuenta esta consideración. Posterior a ello, pues algo fundamental que tenemos que entender cuando estemos manipulando fluidos es poder comprender un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de caudal. El caudal de un fluido es básicamente saber la velocidad con la que atraviesa este fluido por una superficie en una unidad de tiempo determinado. Cuando hablemos de caudal, no confundirnos con la nomenclatura Q de calor. En este caso, Q estaremos hablando de caudal, el cual es igual al volumen dividido para el tiempo. Una vez que realicemos estos cálculos, pues podemos expresar el caudal en términos de metros al cubo sobre horas o también en litros sobre segundo. Todo de qué va a depender, pues justamente del tipo de unidad de medida que se nos pida exponer. También podemos, esa es una manera de utilizar la fórmula. La otra manera o la otra fórmula que se puede utilizar, justamente dependiendo de los datos, es que podemos calcular el caudal multiplicando la velocidad del fluido por el área de la misma. Entonces, ambas fórmulas son válidas. ¿De qué dependerá la utilización de las fórmulas? Pues básicamente de la cantidad de datos que nosotros encontremos en el problema.
Continuando un poco sobre el tema, pues podemos hablar sobre el principio de Pascal o las leyes de Pascal. ¿Cuál es la ley fundamental que tienen los líquidos? No sé, por favor. Veamos que otro compañero nos ayuda. Por favor, Franklin Silva, ¿nos puedes decir cuál es la propiedad fundamental de los líquidos? No sé, Fernando Lucero, ¿nos puedes ayudar con esta idea, por favor? Ingeniero, buenas tardes. Sí, Lenin, dime, ¿quieres ayudarme, por favor, con la pregunta? Al tener un líquido en un ¿cómo se dice? Sistema, cualquier fuerza que se aplique, la presión será igual en cualquier punto. Exactamente. Muchas gracias, Lenin. Un poco, muchachos, como les comenté en un inicio, pues prestemos un poco de atención. Como podemos ver aquí en la diapositiva tenemos claramente el concepto o la pregunta que les estaba formulando. Como bien lo decía su compañero, pues la principal principio de un líquido, la propiedad es de que es un líquido, los líquidos tienen una propiedad que son incomprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que nosotros, justamente como mencionó su compañero, al aplicar una fuerza, pues la misma se verá reflejada en cualquier punto del circuito. Es decir, tendremos una presión constante. Esta presión constante pues nos permitirá amplificar o minimizar la fuerza que nosotros estamos haciendo. Sea esto que nosotros podamos hacer una reducción o por el contrario una amplificación de la fuerza. Todo dependerá justamente del diámetro y del área en la que estemos manejando. Básicamente es el principio que nosotros vemos empleado en gatas hidráulicas, en prensas hidráulicas, en elevadores. Pues tendremos un punto A con un diámetro y un punto B con otro diámetro, y esta diferencia pues hará que se amplifique dependiendo de la magnitud de medida, se amplifique o se disminuya. Entonces, el ejemplo que tenemos para entender un poco cómo se amplifica o se disminuye la fuerza es, el enunciado dice, en una prensa hidráulica sus cilindros tienen radios de 18 centímetros y 28 centímetros respectivamente. Si sobre el émbolo de menor área se ejerce una fuerza de 33 newton, ¿qué fuerza ejerce la prensa hidráulica sobre el émbolo mayor? Por favor, aquí quisiera que me ayude. Veamos, por favor. Santiago, por favor, ayúdame. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con relación a este enunciado? Aplicaríamos primero la fórmula de acuerdo a los datos que tenemos, ya sea de velocidad por área o la anterior volumen sobre tiempo. Claro, Entonces, tengamos en cuenta que lo que tenemos aquí son los radios de los dos cilindros. Lo que nos hace falta es calcular la altura. ¿Cómo calculamos la altura? Pues utilizando la fórmula de pi por radio al cuadrado. La pregunta sería, 18 centímetros y 28 centímetros, ¿estamos utilizando la magnitud de medida exacta para este tipo de ejercicios o tenemos que transformar esta unidad de medida? Hay que transformarle a metros, ingeniero. Hemos hablado de cuatro unidades de medida que teníamos que tener presente: metros, kilogramos, segundos y celsius. Exactamente. En este caso, metros. Ajá. Claro, entonces aquí tenemos la medida, tenemos la fórmula para calcular el área, reemplazamos los datos y tenemos como resultado que el área 1 tiene 0,10 metros al cuadrado y el área 2, 0,24 metros al cuadrado.
Una vez que tenemos el valor del área, pues podemos aplicar las fórmulas que vimos en un inicio. Como mencionaba el compañero, siempre que apliquemos una fuerza, pues la fuerza será igual en cualquier parte del circuito. Entonces tenemos que la presión en 1 será igual a la presión en 2. Desglosando la ecuación, tenemos como resultado que la fuerza en 1 dividida para el área en 1 será igual a la fuerza en 2 dividida para el área 2. Lo que necesitamos nosotros aquí saber es el valor de la fuerza en 2. Por lo que despejando la ecuación, tenemos como resultado que la fuerza en 2 es igual a la fuerza en 1 que multiplica a el área en 2 dividida para el área en 1. Reemplazamos los datos y tenemos como resultado que la fuerza en 2 es igual a 79,84 newton. Esto quiere decir que hemos llegado a amplificar la fuerza en el cilindro número 2. Continuando con estos conceptos, ya no se preocupen muchachos que ya estamos por finalizar tal vez esta parte teórica, pues tenemos que hablar un poco de lo que es la ley de la continuidad. ¿A qué nos referimos con la ley de la continuidad? Pues al comportamiento que tiene un fluido mientras el mismo se desplaza por un ducto con diámetros variables. Es decir, cuando el fluido se encuentra transitando por una cañería y esta cañería pues tiene sus variaciones en dimensiones. Estas variaciones en dimensiones pues provocarán que su velocidad aumente o disminuya. Entonces tenemos aquí, que podemos, sabemos que en los dos puntos será el mismo. Entonces un poco despejando de la ecuación que habíamos visto en antes, pues sabemos que la velocidad en 1 o el área en 1 será igual a la velocidad 2 y el área en 2. Entonces dependiendo de del valor que necesitemos calcular, pues llegaremos a despejar la ecuación dependiendo lo que se busque encontrar. Entonces, el ejercicio nos dice que un caudal de agua circula por una tubería de 1 centímetro. Recuerden, 1 centímetro nos quiere decir que tenemos que transformar. Dice 1 centímetro de sección interior a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo. Si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,5 metros sobre segundo, ¿qué sección ha de tener la tubería que tenemos que conectar al interior? Lo que nos está tratando de decir es de que tenemos que calcular los valores de la sección A1, perdón, para posteriormente pues calcular los datos de la sección A2. Aquí, ¿cuál es el primer dato que nosotros tenemos que despejar? Por favor, Brian Gualimba, ¿me puedes decir cuál es el primer dato que debemos calcular? Ahí es donde se le aprecia, ves, creo que se debemos calcular lo que es el área, tanto área 1 como el área 2. Muchas gracias. Justamente como dijo su compañero, pues lo primero que necesitamos saber es el área, puesto que únicamente contamos con los valores de la velocidad. Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el área? El área será igual a pi por el radio al cuadrado dividido para 4. Si utilizamos nuestras calculadoras científicas, pues esto nos dará como resultado que el área es igual a 7 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿A qué nos referimos con 7 por 10 a la menos 5? Pues en conceptos matemáticos, pues es al número de decimales que tiene nuestra respuesta. Entonces, un poco para que lo recuerden y no se confundan por esta nomenclatura. Una vez que nosotros ya descubrimos el área, tenemos la mayoría de los datos y podemos despejar la variable de nuestra ecuación. Entonces tenemos que la velocidad en 1 y el área en 1 será igual a la velocidad en 2 y el área en 2. Como ya tenemos el valor de la velocidad del área 1, pues podemos calcular ahora sí el valor del área 2. Despejamos la ecuación, reemplazamos los datos y tenemos como resultado que el área 2 es igual a 17,361 metros al cuadrado. Ahora que ya tenemos nuestros datos del área 2, pues podemos hacer el último punto de nuestro ejercicio,
que es calcular el diámetro de la sección del área 2. Entonces, ¿cómo realizamos este procedimiento? Pues aplicamos la fórmula para calcular el radio. El radio en 2 será igual a la raíz cuadrada de 4 que multiplica al área en 2, todo esto dividido para pi. Realizando esta ecuación tenemos como resultado que el radio en 2 es igual a 4,70 metros. Como en el ejercicio se nos pedía los datos en centímetro, pues lo transformamos de metro a centímetro, dividiendo, y tenemos como resultado que el radio en 2 será igual a 0,047 centímetros. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es relativamente sencillo pues el realizar esta serie de cálculos. Por último, pues tenemos que hablar sobre el teorema de Bernoulli. Básicamente, ¿qué es lo que nos quiere enseñar o qué es lo que se busca comprender con el teorema de Bernoulli? Pues el comportamiento que tiene un fluido al encontrarse en movimiento por una cañería, tomando en cuenta las diferencias de altura que puede llegar a afectar la velocidad del fluido. Es importante tener en cuenta que un fluido experimenta diferentes tipos de energía, pudiendo ser esta energía cinética, potencia gravitacional o energía de flujo. Todo dependiendo a las variables, sean estas de altura, presión o de energía cinética que sufra el fluido cuando se encuentra en movimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que para calcular la energía cinética, la fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando estemos hablando de la energía potencial gravitatoria, pues la fórmula para calcular será la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y por último, en cuanto a la energía de flujo, pues la fórmula de cálculo será la presión por el volumen. Si consideramos todas estas variables, pues tenemos que anexando todas las fórmulas, podemos apreciar aquí la fórmula en contexto, la fórmula completa del principio de Bernoulli. Pero como nosotros estamos hablando de fluidos, pues tenemos que poner esta ecuación en función de la densidad. Entonces aplicamos la fórmula de densidad, reemplazamos dentro de la aplicación y tenemos que la presión en 1 dividida para la densidad más la aceleración de la gravedad por la altura en 1 más el volumen en 1 al cuadrado dividido para 2 es igual a la presión en 2 sobre la densidad y de igual manera el resto de elementos que teníamos en la primera parte de la ecuación. Como saben, pues en los dos lados pues deberíamos tener el mismo principio. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, pues podemos llegar a aplicar estos conocimientos en el ejercicio. El ejercicio nos dice si se tiene un fluido perdón, un momento, por favor, que cuenta con dimensiones en el punto 1, en donde la sección 1 del tubo tiene 30 milímetros de diámetro. Dice la presión en este punto corresponde a 340 kilopascales y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3 metros sobre segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro y se eleva a 30 metros. Calcular la presión de agua en la sección 2. Entonces, como vemos, tenemos toda la información de la sección 1. Tenemos el diámetro, la presión y la velocidad. En el punto 2, pues nos hace falta conocer la presión y la velocidad, ya que únicamente contamos con el dato del diámetro. Entonces, antes que nada, lo primero que tenemos que hacer es despejar y conocer el dato sobre la velocidad en 2. ¿Cómo llegamos a realizar este proceso? Pues aplicamos la ecuación del teorema de caudal, perdón. Como podemos ver, la velocidad en 1 por el área en 1 es igual a la velocidad en 2 por el área en 2. Despejamos, lo que nosotros buscamos saber es la velocidad en 2. Una vez que despejamos la ecuación y reemplazamos los datos, pues tenemos como resultado que la velocidad en 2 será igual a 1,08 metros sobre segundo.
Ahora que ya tenemos la mayor cantidad de información, pues lo único que nos resta por saber es cuál será la presión en 2, por lo cual podemos reemplazar los datos en nuestra ecuación. Como anteriormente habíamos notado nuestra ecuación que está en función de la densidad, pues lo que buscamos es conocer la presión en 2. Como buscamos conocer la presión en 2, lo que llegaremos a hacer es justamente a despejar la presión en 2 y de esta manera únicamente reemplazar los datos. Una vez que despejamos la ecuación, tenemos que la presión en 2 será igual a la presión en 1 más 1/2 de la densidad por el volumen en 1 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad, la altura en 1 menos 1/2 de la densidad por el volumen de 2 al cuadrado menos la densidad por la aceleración de la gravedad y por la altura 2. Reemplazamos los datos que teníamos anteriormente. Podemos apreciar aquí cómo los datos ya se encuentran en la ecuación. Y esto nos da como resultado que la presión en 2 es igual a 314.516,8 pascales. Justamente lo que les comenté cuando hablábamos de magnitudes y unidades de medida, pues para evitarnos toda esta serie de decimales, lo que podemos hacer es la transformación de pascales a kilopascales. Y con ello, pues tenemos como resultado final que la presión en 2 es igual a 314 kilopascales. Como podemos ver, pues los conceptos que hemos aprendido el día de hoy no tienen mucha dificultad. Siempre que nosotros comprendamos y entendamos un poco sobre las fórmulas, pues será fácil el que nosotros podamos entender cómo funciona todo este tipo de sistemas. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. No sé si de su parte existe alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos visto el día de hoy. Es que yo tengo una pregunta, pero es aparte de lo de la clase. Es que yo estoy matriculado, pero no me habilitan mi cuenta, por eso yo no puedo ingresar, no sé a qué horas es las horas de clase, ni a qué horas comienza, ni a qué horas termina. Y tampoco no puedo saber los deberes cuándo se tienen o qué trabajos tenemos que hacer, por lo cual no me ayuda ni la secretaria de la universidad no me ayuda. Y la escrita. Claro, Tito. Bueno, con todo ahorita voy a tomar tus datos, me voy a comunicar con coordinación para, bueno, ellos serían netamente los que deberían solucionar ese problema, ya que yo no tengo acceso a la parte de matriculación. Claro, porque en esa parte sí, claro, sí lo entiendo, dije, pero en lo que yo he hablado, incluso ahora también hablé con la chica, pero me dijo que me iba a ayudar pero no me ha ayudado en el transcurso del día. Entonces, yo sabía que hoy había clases y me metí en el link que me mandaron en la anterior clase, entonces por eso estoy asistiendo a clases en esa parte. Ya, bueno, listo un poco para que tengamos en cuenta las dudas. Pues el primer encuentro lo tuvimos el día de ayer, día martes. El día de hoy, miércoles 10, es el tercer encuentro. Perdón, el segundo encuentro. El tercer encuentro lo tendremos el día viernes, de igual manera a las 6 de la tarde. El lunes 15 será nuestro cuarto encuentro y cerraremos pues el 18 de noviembre, el día jueves, con el encuentro final, que es un poco como a manera de repaso para su examen final, un poco para que tengan en cuenta para las personas que tienen inconvenientes con ingresar a la plataforma, pues en la plataforma tenemos con 5 notas que nosotros debemos registrar para de esta manera evaluar su desempeño. La nota número 1 es una lección sobre las primeras unidades. Si bien tengo entendido, estas fechas ya están preestablecidas en el cronograma y esta lección pues se abrirá el 24 de noviembre para que lo tomen nota. La nota número 2 es un trabajo que tendrán como fecha límite de entrega el 22 de noviembre. La nota 3, la fecha límite de entrega será el 24 de noviembre, de igual manera una tarea.
La nota número 4, la fecha máxima de entrega es del 26 de noviembre, que será un pequeño trabajo práctico de investigación que yo les enviaré. Y por último tendremos el examen final, que si más no recuerdo, también está para el 24 o 26 de noviembre. Las personas que tal vez no tienen el inconveniente en la plataforma, pues pueden revisar el contenido y ver todas las fechas y cómo se maneja pues el sistema aquí. Justamente el día de hoy, al poder terminar, para terminar la clase, pues notificarles que justamente por el tema de evaluar su desempeño, pues ha acabado esta clase, pues más o menos en una hora y media, pues actualizaré la plataforma en la sección de actividades y donde ustedes vean la actividad o nota número 2, pues tendrán que hacer un pequeño deber. ¿En qué consiste este pequeño deber? Es básicamente realizar un resumen de los temas que hemos visto el día de hoy. Dentro del sílabus, pues ese es el tema de la unidad 1, el punto 1.3, 1.2, 1.3 y 1.4, perdón, es lo que básicamente lo que necesito que ustedes pongan en el resumen, pues es en sus propias palabras, pues lo que entendieron en cuanto a las aplicaciones que se tiene tanto de hidráulica como neumática, y así como un pequeño resumen en cuanto a las propiedades y las magnitudes de los fluidos, justamente el contenido que revisamos el día de hoy. La extensión de este trabajo pues será máximo de hasta tres hojas. Es necesario también de que, bueno, un poco la presentación de este documento pues cuente con la carátula y adicionar a la carátula pues las 3 hojas de trabajo. Es decir, como máximo la extensión será de 4 hojas. De igual manera, todas estas indicaciones que las estoy dando en este momento las dejaré planteadas en la plataforma para que de esta manera ustedes puedan recordar y saber la tarea que tienen que hacer. Como les comentaba, pues esta tarea 2 tiene plazo máximo de entregarlo hasta el 22 de noviembre. Como consejo, por favor, no dejen esto para el último. El día de hoy es 10 de noviembre, así que considero que tenemos el tiempo necesario para realizar este trabajo. Como les comentaba, no es algo difícil, no es que necesito que vayan, investiguen algo aparte. Tienen toda la información justamente en el material didáctico que se encuentra subido en la plataforma. Así que lo único que yo busco es poder entender y comprender cuánto ustedes lograron receptar en esta clase. Entonces, por eso quiero que con sus propias palabras, pues, lleguen a definir todos los conceptos que llegamos a ver el día de hoy. Adicional a ello, pues, acabo de dejar en el chat mi número de contacto personal por si tienen alguna duda, alguna tutoría, pues, dentro de la planificación de la clase, pues el horario de la tutoría es de 8 a 10 de la noche. Así que si tienen alguna duda, algún inconveniente con la clase, pues en el lapso de ese tiempo, pues pueden escribirme y poder despejar todas esas dudas. No sé si existe algún comentario, alguna duda en cuanto al deber que tienen que realizar. Inge, sí, una consulta. Buenas noches. ¿El deber es a mano o a computadora? No, no, sí, a computadora ustedes pueden utilizar Word, como les digo, la primera hoja será la carátula y posteriormente pues el desarrollo del resumen en sus propias palabras, como les dije, unas 2, 3 hojas. Tampoco quiero, por favor, que me envíen un resumen solo de una hoja, así que lo que busco es yo también poder un poco notar cuánto lograron entender en esta clase. Por favor, también lo que no quisiera es que hicieran un copy-paste del contenido que tenemos en el aula virtual. Como les digo, quiero que sea un concepto, definiciones rápidas en sus propias palabras, que de igual manera les ayude a poder tener esos conceptos en su mente y que cuando ustedes rindan el examen, pues lleguen a acordarse de mejor manera de todo lo que vimos aquí en este encuentro. Ingeniero, buenas noches. Sí, Sobre el tema de los deberes, ingeniero, yo estaba revisando la plataforma. Normalmente con las otras clases que ya nos han dado, nos han pedido subir en Word, perdón, en PDF, sí, los deberes. Adicional a eso, también así como usted nos está pidiendo tres hojas como máximo, hay veces los profesores también a los ingenieros les decíamos que
si no había problemas, y por así en un caso se pasen a 4 a 5 hojas y nos dijeron que no no teníamos problema en ese sentido. No sé si con ustedes también podríamos hacer lo mismo. Claro, bueno, respondiendo a la primera pregunta, Lenin, pues no tengo yo mayor inconveniente si es que el trabajo está en Word o en PDF. No habría inconveniente, pueden subirlo en cualquiera de los dos tipos de archivo. Y bueno, en cuanto a la segunda duda, pues la extensión, sí quisiera que se basen en ese máximo, porque justamente lo que yo les pido es un resumen en sus propias palabras. Entonces considero que más de 3 hojas de extensión no estaría bien. ¿Sí? ¿Por qué esta extensión? Porque básicamente tal vez algunas personas pudieran optar a buscar en internet y realizar solo la copia y pega de estas definiciones. Entonces, justamente eso es lo que no quiero y por eso es lo que máximo les pido una extensión de 3 hojas. Y ingeniero, otra también, como usted nos dijo en la nota 1, que es la lección, tenemos la fecha y todo. En la nota 2 también tenemos y lo que usted nos está pidiendo. En la nota 3 tenemos, yo en mi plataforma solo tengo el tema de la fecha de entrega, pero no dice qué tenemos que hacer o qué nos pide. Sí. Igual la nota de investigación también así mismo está la fecha de entrega, pero no tenemos qué mismo me toca hacer. Claro, exactamente. Eso. Bueno, eso también va un poco de la mano para que no se adelanten un poco al contenido, sino que tengamos un mismo ritmo de llevar la clase. Entonces, hoy terminamos el tema. En la plataforma está subida de manera parcial las indicaciones de esta primera tarea, pues posterior a que terminemos la reunión, yo actualizaré los requerimientos para esta tarea para que ustedes, si de repente se olvidaron alguna idea, pues lo tengan más claro en la plataforma. Y de igual manera, pues iré actualizando la página para que puedan tener un poco en cuenta las otras tareas que se pueden realizar. Lo que sí que tomen en cuenta que, como les dije, pues los tiempos de entrega de cada trabajo y también de la apertura y cierre de las evaluaciones, pues no las manejo yo, esas están manejadas directamente por el sistema, así que no quisiera que en un futuro haya un inconveniente de que me diga, por favor, ayúdeme ampliando el plazo, ya que esos plazos están establecidos y como ven, si se pueden fijar también un poco en la planificación que hay en la plataforma, pues considero que tenemos el tiempo suficiente para realizar los trabajos. El resto de trabajos también serán trabajos sencillos, no les pediré nada complejo, nada difícil, de una extensión demasiado larga, porque como les comenté, lo que yo busco es de que todos estos conceptos básicos se queden en su cabeza para que lo puedan utilizar en el día a día y de esta manera sea mucho más fácil su entendimiento. Ya, ingeniero, me quedó un poco claro ya el tema. Adicional a eso, le pido disculpas también. Nosotros con otros compañeros el día de ayer no nos lograron abrir la plataforma recién el día de hoy. Por eso el día de ayer no se pudo asistir a clase. Y de lo que también tengo el otro inconveniente, que la clase de ayer, yo abro el video, pero no se logra abrir. Ya, bueno, justamente el tema de si tal vez llegan un poco atrasados, no se pueden conectar, pues justamente los videos serán subidos a la plataforma. La verdad, como esos videos son subidos de manera automática por el departamento de sistemas, pues no lo he revisado, solo vi que estaba el contenido subido, pero bien que me deja saber esto para revisar el video y preguntar a la gente de sistemas qué sucedió con eso. También tengan en cuenta que todas las reuniones, el resto de encuentros que tenemos, al ser recurrentes, pues utilizaremos la misma clave, la misma dirección URL del Zoom. Así que un poco para que lo tengan en cuenta y tal vez no estén asustados de que son diferentes códigos. Utilizaremos el mismo código para todas las reuniones. Así que un poco para que también tengan eso en mente. No sé si adicional a ello tal vez tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud. Sí, ingeniero, una consulta, buenas noches. Con referente al deber que usted nos está pidiendo, en Word hay que citar alguna norma o algo? No, básicamente serán parámetros normales de... Pero si ya dice que es resumen, toca citar. ¿Perdón?
Con compañero hablo. Eso digo, para este trabajo pues no va a ser necesario que realicen citas bibliográficas o que pongan parafraseando las frases. Este será un tema un poco más relajado, no es necesario que utilicemos al 100% las normas APA, pues lo único que necesito y que de igual manera recalcaré pues cuando lo suba el contenido completo a la plataforma, pues lo único que necesito es la carátula, el modo de presentación pues serán las normas básicas APA, el interlineado de 1.5, el encabezado y pie de página pues también en los márgenes de 2.5 y aparte de eso pues nada más. Como lo ven, trato de hacer el trabajo que sea lo más relajado, lo más sencillo posible y que tal vez ustedes no se torturen un poco con todo esto de citar y realizar las citas bibliográficas. Tal vez para el segundo o para el trabajo de investigación pueda que les pida que utilicen eso, pero de igual manera, si es que eso pasa, pues yo les avisaré con anticipación y también pues existirá algún modelo de referencia para que ustedes se puedan guiar. No sé si con eso quedó clara esa duda. Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo, Brian. Con todo, como les había comentado, pues en la parte del chat les dejo mi número de contacto y mi nombre por si tienen alguna duda, si tal vez algo no se entendió del tema el día de hoy o mientras ustedes están leyendo los recursos en la plataforma, tal vez hay algo que no les quedó claro, pues siéntanse en la libertad de poder escribirme para poder despejar esas dudas. Si es que no existe ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues daríamos por finalizar el encuentro del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Igual, está ahí para que nos ayude con eso, con ese asunto de las grabaciones, por favor. Listo, Brian. Una vez terminada la clase, pues ya me pondré en contacto con el departamento de sistemas para solventar esa duda. Nuevamente agradeciéndoles por su atención el día de hoy, esperando que tengan una buena noche y pues nos vemos en el siguiente encuentro. Que pasen bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, compañeros. Buenas noches con todos. ¿Qué tiempo revisan? Recién, pues.